Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a hablar del país, de la situación del Ecuador, con las últimas decisiones, con las últimas medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa y, por supuesto, con la reacción que eso demanda de parte de los sectores políticos, populares, ciudadanos y sociales del Ecuador. Saludo y doy la bienvenida a mi invitado de hoy, el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, exministro de Energía, ex candidato presidencial, analista político, económico y ambientalista. Alberto, gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Hay mucha materia para conversar, más que conversar, para reflexionar y para proponer alternativas a lo que estamos viviendo. Comencemos con lo último, con lo que cerca de las 7 de la noche del viernes pasado, el presidente decidió eliminar el subsidio al diésel, pasando de 1,80 a 2,80, es decir, $1 más los ecuatorianos pagamos, ¿sí? No porque tengamos o no tengamos carro, toca pagar, porque es una medida que afecta a todo el mundo, a 2,80 digo. Y yo diría también, Alberto, que los subsidios ya fueron eliminados definitivamente a los combustibles, porque ahora está vigente el precio internacional tanto para la gasolina extra como para la Ecopaís y las bandas para la gasolina super. Alberto, bienvenido. ¿Esta es una medida técnica? ¿Esta es una medida de imposición política monetaria o es una desesperación fiscal? Es una medida política, muy buenos días Fernando, es una medida que tiene una connotación fiscal y es una medida que está dentro de lo que propone o impone el Fondo Monetario Internacional. Incrementar los precios de los combustibles ha sido una aspiración de prácticamente todos los gobiernos o de casi todos los gobiernos. En momentos de grave crisis fiscal, de grave penuria para el presupuesto general del Estado, se ha recurrido al incremento de los precios de los combustibles. Esta es una historia que la conocemos desde los años 80. Podemos recordar las veces que se subieron los precios de los combustibles y las coyunturas en las que se subieron los precios de los combustibles. Cuando hubo suficientes recursos económicos, años 70, nadie pensaba en tocar los precios de los combustibles. Lo mismo se repite a principios de este siglo, desde el año 2005 hasta el año 2017, al año 2018 hubo una suerte de estabilidad en los precios de los Que combustibles. se llama el boom, ¿no? Un nuevo Cuando boom. había dinero, el Estado podía recurrir a los ingresos petroleros y el Estado podía recurrir adicionalmente al endeudamiento externo agresivo. Pero en la medida que se han ido agudizando los problemas económicos y que la penuria fiscal es una constante, se recurre al incremento de los precios de los combustibles. Y aquí un asunto interesante, Fernando, el hecho de que siempre se procura dorar la píldora, como decimos vulgarmente. Se suben los precios de los combustibles, eso dicen quienes están totalmente de acuerdo con esa decisión, porque hay que terminar con los subsidios. Los subsidios benefician a los más ricos y entonces el incremento de los precios de los combustibles sería pensando en los más pobres. Primer Y discurso. el contrabando otro. Luego, otro discurso que es el contrabando. Hay que combatir el contrabando. Otro discurso, sobre todo en estos últimos años, incremento del precio de la gasolina, incremento del precio ahora del diésel durante el gobierno de Daniel Noboa, es hay que evitar que se beneficien las bandas criminales, sean los mineros ilegales o sean los narcotraficantes que consumen diésel o consumen gasolina, ¿ya? Y en ese contexto también se presenta en este escenario como un discurso repetitivo, una cantaleta que se repite una y otra vez, la necesidad de reunir recursos para atender a los sectores sociales. Y se elabora entonces una lista de, entre comillas, beneficiarios. Y ahí vemos, Fernando, la cantidad de grupos a los cuales de una u otra manera se les quiere retribuir, retribuir con algún recurso adicional luego de que se recuperarían
ingresos en el fisco. Y entonces aparece, primero naturalmente, algo de recursos para los transportistas para que no protesten, algo de recursos para determinados sectores de la sociedad que son, por ejemplo, bono de desarrollo humano. Hay una partida. El gobierno presentó un listado donde aparecen los distintos grupos beneficiarios. Este es el discurso, pero en la práctica, dije, Fernando, en la práctica, todo esto se hace para tratar de cerrar la brecha fiscal. Es decir, ¿no es sostenible aquello, Alberto? No es transparente aquello, no es transparente, porque no le dicen a la gente, francamente, que el Estado requiere esos recursos para cerrar la brecha fiscal. Lo mismo sucedió recientemente cuando se incrementó el impuesto al valor agregado, el IVA. Recordemos, se subió de 12 al 15%. ¿Cuál fue el objetivo? La seguridad. La seguridad ciudadana. Y no se destinaron los recursos ni siquiera para la seguridad ciudadana. Es más, la seguridad ciudadana se ha ido deteriorando cada vez más, aceleradamente. En el primer semestre de este año, logramos el nivel más alto de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Estamos a la cabeza en los países de América del Sur en esa macabra lista de muertes violentas. Y vamos a romper con toda seguridad ese récord en este segundo semestre del año. Los recursos que se obtienen son para cerrar la brecha fiscal y se lo hace de una manera brutal, sin ninguna estrategia. Y Alberto, eso es preocupante y el eso asunto es la grave. falta de transparencia, la falta de diálogo, el relato mentiroso, ¿sí? Y a la larga, esto provoca más deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos que ahora mismo tenemos. ¿Cuál va a ser entonces los efectos, así para ir poco a poco, los efectos que va a tener en la microeconomía sobre todo, porque la macro es la que se maneja los datos por parte del gobierno? En primer lugar, yo no creo que vamos a tener un grave proceso inflacionario. No es que no va a haber un impacto en los precios, pero no va a ser ni muy elevado ni muy sostenido. Por una razón muy simple. La economía ecuatoriana está estancada. Recién comenzaba a recuperarse luego del año tan complicado que terminamos en el 2024, cuando cae la economía en 2 puntos, menos 2%, o sea, una reducción del PIB de una economía que venía atravesando una grave situación que vivimos en la pandemia. Recordemos eso, cae la economía ecuatoriana en casi 8 puntos y anteriormente, ya desde el año 2015, la economía estaba estancada. Este es un nuevo golpe a la recuperación de la economía ecuatoriana. Porque el Banco Central reconoció el año, a fines del año pasado de la recesión, ¿verdad? Sí, estamos en una situación muy complicada, una recesión, estamos saliendo del hoyo, podríamos decirlo así, y es un garrotazo. No va a haber inflación fuerte porque no hay condiciones para que crezcan los precios. Pero lo que va a hacer es, se retira circulante, se calcula que son 1.100 millones de dólares lo que se recuperaría al eliminar el subsidio, entre comillas, ¿ya? Y gran parte de ese recurso no vuelve a la economía ecuatoriana. Se va para pagar deuda, sale del país. ¿Qué significa eso? Que de todas maneras va a haber un incremento de los costos. ¿Qué sectores van a ser los más afectados con el incremento de los costos? Todo lo que es el transporte. A algunos transportistas les van a dar un subsidio. Ese subsidio estará vigente por algún tiempo. Después, bien sabemos, desaparecen esos subsidios y habrá que cargar con el peso de la medida, ¿ya? Después le cargan a los municipios para que fijen la tarifa del transporte. Por supuesto, es un muy buen dato, pero aquí tenemos, se sube el transporte, ¿no es cierto? Otro sector que puede ser afectado, el aparato productivo que consume diésel, la industria, ¿ya? La pesca que consume diésel, ¿ya? Puede haber una afectación mayor para el agro. ¿Por qué? Porque va a costar más el transporte de los alimentos. Todos aquellos alimentos que se transportan con vehículos a diésel van a subir el flete, van a terminar subiendo el flete, van a recibir también el impacto por el incremento de los insumos y así una cadena, ¿ya? El agro también va a ser afectado y no van a subir mucho los precios, no van a subir mucho los precios porque lo que va a hacer es, se contrae más la economía, esta es una afectación a la economía y eso pasa factura sobre todo a los sectores más pobres y más necesitados. No va a haber una recuperación del empleo.
Lo que sí va a haber es una suerte de desaceleración de la economía ecuatoriana. Y el asunto es muy grave y muy preocupante porque las condiciones en las que vive la mayoría de la población no es que es satisfactoria, todo lo contrario. Fernando, 5 millones de personas viven con algo así como $3 al día. Más de 2 millones de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. Alberto, el Banco Mundial dijo hace poquito que hasta el 2027 podría ser que 7.400.000 ecuatorianos estarían en la línea de pobreza. Exactamente, si esa es la cifra que estoy usando. En la actualidad son más de 7 millones las que están en la línea de la pobreza. Y de esos 7 millones, 2 millones o más de 2 millones en la línea de la pobreza extrema. Este tipo de medidas económicas, como incrementar los precios de los combustibles, inspirados solo por razones fiscalistas, impacta duramente a la economía ecuatoriana. Ahora, yo soy claro, hay que reflexionar sobre el tema de los subsidios. Eso vengo hablando yo desde el año 82, que escribí un primer artículo sobre esa cuestión. Esa era la siguiente pregunta, o sea, ¿qué hacer? Porque los subsidios, si bien es cierto, favorecen a ciertos sectores, pero hay otros que se aprovechan también. ¿Qué hacer, por ejemplo, para... Tener una política de precios de la energía, no solo de los combustibles, de precios de la energía, que tenga criterios diversos, amplios, que sea una política integral. Tenemos que pensar en primer lugar un criterio social. Si se sube el precio de los combustibles, en general, habría que pensar que no golpea a los sectores populares. Entonces, una medida paralela tiene que ser subsidiar el transporte público masivo. A modo de ejemplo, hay que reflexionar, las cifras son para reflexionar y pensar si es eso posible o no. Si es deseable, sí, posible, sí, políticamente viable, porque requerimos un gobernante que tiene que ser una medida técnica, no política, política, y no monetarista. No fiscalista, no fiscalista. No fiscalista. Tiene que ser política, porque todo lo que se hace en economía, todo es político. Fernando, cuando alguno le quiere vender la idea de que en economía lo que prima es la técnica, detrás de esa posición, que suena muy interesante y alguna gente le acepta, hay una visión política. Siempre es política. Los tecnócratas son políticos. Eminentemente políticos. Quien dice que en economía no hay política nos está vendiendo una de las versiones más políticas y perversas del manejo económico. Entonces, por ejemplo, si sube el precio de los combustibles, ¿cómo subsidiar el transporte público? El transporte público en las ciudades, en todas las ciudades, no debería pasar de 20 centavos. Que, por ejemplo, de Quito del sur al norte, 20 centavos. Punto. Y así debería ser en todo el país. Si vamos a subir los precios a niveles internacionales y si queremos una cierta equidad, hay que evitar que se golpee a los sectores sociales. Primera medida. Segunda medida, tiene que ser un criterio productivo el que norma esto. Porque no vamos a incrementar simplemente el precio del diésel, que puede inclusive golpear al aparato productivo que está exportando. Esa es una pérdida de competitividad. No es que se va a hundir, no, pero se pierde competitividad. Y luego cuando pierden competitividad esos grupos económicos, buscan recuperarle a través de los dos mecanismos conocidos, flexibilización laboral y flexibilización ambiental. Eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Luego necesitamos una reflexión ambiental. Entonces hay que favorecer determinados energéticos que no generan tanta contaminación. Favorecer el consumo de electricidad para el transporte, pero no para el transporte individual. ¿Crees qué complicado es integrar esto? Sino para el transporte público. El transporte público, ya de personas, debería ser, ojalá totalmente, debería funcionar con energía eléctrica. Debería ser movido por electricidad. Entonces ahí sí se puede subsidiar muy bien el transporte público, no el transporte individual, porque eso es otro tema. Luego tenemos que incorporar un criterio energético para tener un balance de las distintas fuentes de energía. Y eso requiere... Eso de cambiar la matriz energética. Claro, cambiar la matriz energética, procurando consumir cada vez menos combustibles fósiles, menos gasolina, menos diésel, menos fuel oil, porque contaminan y se están acabando las reservas. Por varias razones hay que hacer eso. Pero entonces ahí necesitamos un sistema más descentralizado.
¿Ya? Entonces, y por último, también se pueden tener criterios fiscales. Yo no me opongo a tener criterios fiscales. Lo que pasa aquí, Fernando, es que lo que mueve a estos señores que están en el gobierno actual y han estado en los anteriores gobiernos son únicamente las presiones fiscales. Y esa es una triste realidad. Mira, te voy a contar una anécdota, Fernando, muy rápidamente. Yo trabajaba de subgerente de comercialización en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en el siglo pasado, La ¿ya? CEPE. En la CEPE, ¿ya? Y recibimos un mensaje de la Presidencia de la República en la que decía, el nuevo precio de la gasolina va a ser este. No me acuerdo cuál era el valor. Sírvanse justificar técnicamente ese valor. No les importaba que se haga el estudio primero para llegar al valor, sino que ya habían calculado el precio de la gasolina porque eso demandaba el presupuesto general del Estado. Invéntense el pretexto de pronto. En la práctica eso, monten una figura técnica para justificar ese precio de la gasolina. Eso ha sido así. Las razones fiscales. ¿Y cuál es el problema fiscal de fondo? ¿Por qué es ese déficit fiscal? La deuda. La deuda externa, el servicio de la deuda pública, que es enorme. Desde ya hace algunos años atrás, sobre todo desde el año 2020 hasta la fecha, nos endeudamos cada vez más para pagar una deuda que sigue creciendo, lo que yo denomino la deuda eterna. Alberto, en todo caso, entramos en esa línea que se ha venido hablando de la focalización. ¿Esa es la focalización? Esa es una focalización insuficiente y a ratos perversa, porque no se está tomando en cuenta la realidad. Uno, que esos recursos quizás un tiempo vayan a beneficiar a algunos sectores. Incluso se va a beneficiar a sectores poderosos, como los de la construcción, ¿ya? Pero a la vuelta de la esquina eso desaparece. Son medidas para, en términos sociales, parche. Y eso no resuelve los problemas. No es sostenible. Ya, ese es lo que ha dicho el economista Alberto Acosta aquí. Más o menos son unas ideas aplicables, sostenibles, para bajar todo este relato que el subsidio de los combustibles lleva 3.000 millones de anuales y tanta cosa. Pero los empresarios, ellos salen a aplaudir siempre. ¿Por qué ellos? Por supuesto, el gobierno es empresarial, pero ¿por qué siempre los empresarios ven con buenos ojos y siempre están al acecho, llamémosle, de este tipo de cosas? No generalizaría los empresarios, las grandes cámaras de la producción, sí, analistas que reciben espacios en los medios privados mercantiles, sí. Son voceros de esos empresarios. Son voceros, todos ese tipo de personas se pronuncian a favor de eso, por varias razones. Una, porque de una u otra manera han asumido aquel discurso de que hay que achicar el tamaño del Estado, generar precios apegados al mercado y eliminar todas las distorsiones que provienen por este tipo de rigideces como son los subsidios. Hay un discurso ideológico, es una teología, ya no una teología, que condenan y despotrican contra cualquier subsidio, a pesar de que esos grupos reciben enormes subsidios por otra vía. Luego también hay una incentivos son esos, ¿eh? Sí, claro, se llama incentivos, beneficios o exoneraciones tributarias. Incentivos, beneficios o exoneraciones tributarias, bien traído a colación este tema, Fernando, significan impuestos que no se cobran. Y el monto de esos impuestos que no se cobran, repito, incentivos, beneficios, exoneraciones tributarias, desde hace muchos años, más de 10 años, superan anualmente a todos los ingresos petroleros. Y esos incentivos, beneficios y exoneraciones tributarias benefician siempre a los grupos económicos más grandes. Allá iba la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo sacar, de dónde sacar los recursos que hipotéticamente se desperdician haciendo los subsidios para los sectores productivos, sectores de transporte, sectores populares? ¿De dónde sacamos para corregir esas brechas que mantiene el presupuesto, todo eso? Muy fácil. Del bolsillo de los que más ganan y de los que más tienen. Y eso empieza por revisar. Justicia tributaria, entonces. Claro, equidad tributaria, justicia tributaria, eso es fundamental. Volvemos a este ejemplo que traes a colación muy bien. Exoneraciones de incentivos y beneficios tributarios. No tengo la cifra del último año, pero no me sorprendería que sean más de 4.000 millones de dólares. Yo tengo una cifra que me quedó grabada en la cabeza. En el año 2021, no es actual, esos incentivos
beneficios y exoneraciones tributarias, impuestos que no se cobran, también reciben las personas naturales. En ese año recibieron 721 millones de dólares. ¿Ya? De esos 721 millones de dólares, beneficiaron con 598 millones de dólares al 10% más rico de la población. Y el 1% más rico de la población se benefició con 148 millones de dólares. Eso hay que revisar. Por eso digo, ahí tenemos una primera fuente de ingresos, otra segunda fuente de ingresos. Hay que incrementar el impuesto a la renta del que más gana. Quien tiene un ingreso superior al del presidente de la República no debe pagar solo un 35%, sino progresivamente más, como sucede en otras partes. Luego tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a canalizar de forma más adecuada los ingresos del Estado. Hay que combatir la corrupción, por supuesto, eso nadie lo discute, y ser más eficientes. Y ahí podríamos incluso pensar en un impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas, no a las clases medias, a las grandes fortunas. Eso es una cuestión que está dando resultados en muchos países del planeta. En estos días leía lo que se está haciendo en Noruega. En Noruega hubo una elección hace poco tiempo y una de las herramientas que usaban es cuidado con subir el impuesto al patrimonio porque se van los ricos con sus fortunas del país. No se fueron, no se fueron. A la postre, en algunos países multimillonarios, Hasta piden que les... iba a decir, hasta piden que se les cobre impuestos, como una carta que firmaron en Nueva York hace un par de años las personas más ricas de esta ciudad. Por favor, cobren los impuestos. Por una razón muy simple, incluso su seguridad individual, personal, depende de que haya cierta equidad social, por un poco de racionalidad, pero no aquí. Los ricos quieren ser cada vez más ricos, atropellando al pueblo y atropellando a la naturaleza. Por eso vemos esa embestida a favor de la minería. Y en cada gobierno se da 2 o 3 en cada periodo las llamadas remisiones, pues. Ese es otro tema. Fantástico estas cosas que traes a colación. Eso ha sucedido una y otra vez. El año 2008 y el año 2015 en el gobierno de Correa. El año 2018 en el gobierno de Moreno. ¿Ya? El gobierno de Lazo estuvo a punto de hacer y le fracasó, ¿ya? Porque él fue un fracaso total, pero eso es otro tema. Y ahora Noboa igualmente, y Noboa logra esa remisión en su primera gestión al finalizar el año 2023 o a principios del 2024 con apoyo de socialcristianos y de correístas. Y luego termina este señor borrando la deuda de su familia. De 90 y pico millones quedan algo de 20 millones de dólares. Y la gente se Y pregunta... tampoco paga. Y tampoco paga. Y tampoco paga. Entonces, ¿de dónde tiene que salir el dinero? Del bolsillo de los que más tienen, del bolsillo de los que más ganan. Vamos terminando este tema, Alberto. En todo caso, ¿cuál debería ser o cuál va a ser la respuesta de la gente frente a estas medidas que son calificadas antipopulares, hambreador? Ya sabemos los transportistas, desde que yo tengo uso de razón, ellos son hábiles negociantes y comerciantes y no necesariamente solidarios con los reclamos populares. El fin de semana vimos ya ese teje y maneje del sector del transporte. Algunos anunciaron la marcha, a las 2, 3 horas dijeron no, que primero van a dialogar. Y estamos viendo. Pero hay un asunto que hay que tomar en cuenta. Yo recuerdo octubre del año 2019, cuando se incrementaron los precios de los combustibles, gasolina y diésel, en el gobierno de Lenín Moreno. Y enseguida una explosión social. Ahora no hay esas mismas condiciones sociales. 2019 era prepandemia. 2019 no estábamos envueltos en una grave crisis de inseguridad, ¿ya? Ahora la sociedad ecuatoriana, esto hay que tener en cuenta, está como pasmada. Se ha vuelto más conservadora y el miedo ha sido exacerbado. Entonces, en ese contexto, el presidente Daniel Noboa, sobre todo desde enero del año 2024, cuando se inventó este conflicto interno armado contra el narcotráfico, el crimen organizado. Yo no digo que no hay que combatirlos, pero la forma que está haciendo no da resultados. Las cifras lo demuestran. Lo que hizo es tener una muletilla que le sirve para todo. Cualquier medida económica, siempre política, que adopte, que pueda golpear al bolsillo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, está enmarcada en ese telón de fondo. Hay que hacer algo contra el crimen organizado.
Incluso atacan a la Corte Constitucional como que fuera la responsable de que se esté aumentando el crimen organizado. Todo, le sirve de muletilla para todo. Y entonces, en ese contexto, lo que hay es que ver cuál es la respuesta de la sociedad ecuatoriana. Ha comenzado a escuchar voces de distintos grupos, de distintos movimientos sociales. Yo diría que un punto de referencia muy fuerte va a ser la marcha en Cuenca contra la minería. En todo caso, Alberto, y terminamos con esto, no hay las condiciones son diferentes, por supuesto, pero ante el hambre, ante la falta de servicios, ante la falta de respuestas del gobierno y frente al sinnúmero de mentiras, porque recordemos que el presidente desde la campaña electoral de las elecciones del 2023 decía, no voy a topar el asunto de los combustibles. No voy a topar el bolsillo de los ecuatorianos, voy a bajar los precios. Voy a respetar la consulta popular del Yasuní porque es un mal negocio seguir. Esa mentira, esas mentiras permanentes del gobierno, ¿no le pasarán factura ya de pronto? Yo no ¿Que sé, la gente no le va a creer? Yo no sé hasta qué punto la gente ya no le cree, pero tiene miedo de protestar. Yo he estado en algunas movilizaciones recientes y he visto cómo la gente comienza a salir a las calles. Paulatinamente se calentará el ambiente, paulatinamente se avanzará y hay que tener claro un asunto. Desde los sectores populares, en términos amplios, hay que comenzar a olvidarse de ciertas dicotomías que no aportan para nada. Puede ser muy claro y categórico. Correístas, anticorreístas. Y tú fuiste correísta, tú fuiste La anticorreísta. rencilla queda... Hay que dejar de lado, porque o nos unimos, Fernando, o nos hundimos. Clarito, o nos unimos o nos hundimos. Es el momento de configurar una gran unidad democrática nacional donde no pueda haber el liderazgo de algún caudillo o de algún grupo político que se crea tener la potestad de manejar Pero alguien eso. tendrá que liderar, Alberto. Las distintas organizaciones sociales, los movimientos sindicales, el movimiento indígena, los grupos de pobladores, los movimientos Pero alguien feministas. tiene que ir a la cabeza. Todos los dirigentes de esos grupos, sin que haya una persona o un grupo de personas que asuman el papel de iluminados. Eso hace mucho daño. Estamos en medio de todo esto con una consulta popular posible a cuestas y con el enfrentamiento que ya dijiste con el asunto de la Corte Constitucional. Algunos dicen que incluso para el asunto electoral, para el populismo electoral, el gobierno utilizará algo de los 1.100 millones de dólares que hipotéticamente se ahorra el Estado. Eso es un hecho. La campaña presidencial de Daniel Noboa, cuando ya era presidente, la campaña que lleva a que continúe en Carondelet, se financió con recursos del Estado, más de 500 millones de dólares. Ese fue el gran fraude. No la tinta esa mágica, eso es medio ridículo, medio risible. No. El gran fraude que han usado otros gobernantes, ¿ya? Fue en primer lugar no entregar la presidencia a la vicepresidenta, no cumplir con lo que manda la ley, la Constitución y el Código Orgánico de la Democracia, ni siquiera con la ley de los servidores públicos, y usar recursos económicos, millones de millones, para programas que eran eminentemente electorales. Lo mismo va a suceder ahora, pero ojo, la consulta popular y el referéndum que se vienen a fin de año va a ser una gran oportunidad, no solo para discutir cada una de las preguntas, cada uno de los temas planteados, sino para decirle categóricamente no a un gobierno autoritario. Más allá de que podemos discutir cada uno de los temas y de las preguntas, sobre todo cuando ya estén definitivamente planteadas, por lo pronto hay varios temas que están todavía en la Corte Constitucional, pero esta puede ser una gran oportunidad para que esa unidad masiva se demuestre y le diga no a este gobernante autoritario y prepotente. Pasamos de Quito a la Tacunga. ¿Por qué el presidente, sorpresivamente, obviamente basado en la excepcionalidad que existe en el país, pasar la sede del Ejecutivo a la Tacunga y Ambato? ¿Qué será una estrategia, digo yo? ¿Será un blindaje? ¿Será de pronto una amenaza? ¿O a lo mejor miedo? ¿Qué podría decir Alberto Acosta al respecto? Podríamos decir que todos esos elementos son ingredientes de esa decisión. Pero hay que reconocer algo, hay que reconocerle a este gobierno también la capacidad de acción estratégica.
táctica, diría yo. Nos juega, nos mueve el terreno, nos cambia el escenario continuamente. Luego de que empieza su segunda gestión en mayo de este año, nos ha tenido con la lengua afuera, agobiados, a la carrera, con leyes que las va mandando a la Asamblea Nacional, les aprueban casi sin debate, sin discusión, y entran en vigencia y se expide la ley y está el reglamento listo, y son leyes todas inconstitucionales. Podría explicar por qué. Ya tienen una base de inconstitucionalidad común. De forma y de fondo. Y de fondo, claro, pero nos tiene atentos a eso. El tema del diésel, llevar la presidencia a la Tacunga y la vicepresidencia a Otavalo, ¿ya? ¿Por qué es eso? Y en Atacunga cerquita de un cuartel, pues, ¿no? Claro, tiene una de las brigadas más grandes de este Brigada país, Patria. la Brigada Patria, tiene un aeropuerto militar muy grande que está abierto permanentemente, tiene la población de la Tacunga, en la ciudad de la Tacunga, el mayor respaldo en las elecciones pasadas, o sea que es un sitio donde él debe sentirse más seguro. Para controlar la Sierra Centro. Incluso para tratar de minimizar la posibilidad de movimiento del movimiento indígena del Cotopaxi. Tiene aliados ahí, autoridades aliadas, ¿ah? Además, pero para tratar de debilitar cualquier reacción del movimiento indígena del Cotopaxi. Estoy pensando algunas cosas que deben haber reflexionado en Carondelet. Lo mismo en el caso de Imbabura, porque allá también hay un movimiento indígena vigoroso, ya. El movimiento indígena de Imbabura es también vigoroso y ha sido combativo como el de Cotopaxi. Hay mucha serie de... Y también tiene que estar pensando en algo. Este tipo de cuestiones distrae a la opinión pública para que no se fije lo que está sucediendo en Cuenca, ¿ya? Es un gobierno que sí tiene esa capacidad para tenernos entretenidos. Entonces, entre las cortinas de humo vienen los garrotazos. Todos estos movimientos que la Tacunga, que Otavalo, nos da el garrotazo del diésel. Y tiene voceros, no solamente la señora Jaramillo, tiene voceros en varios lados, ¿ah? Y tiene voceros, y la señora Jaramillo, que lamentablemente está haciendo un papel muy triste. Yo le escuchaba a esa señora, a pesar de que no coincidía con muchas de sus visiones ideológicas, pero parecía una analista seria. Ahora es capaz de justificar cualquier cosa. Cualquier rato sale y dice que el sol no va a salir por el oriente, sino por el occidente, y sin despeinarse lo va a señalar. O sea, incluso falta honestidad intelectual, ¿no? En muchas personas en este país. ¿Y hasta cuándo será que el señor presidente esté en la Tacunga? Bueno, es una pregunta que yo no sé. Me imagino que va a aguantar hasta el próximo fin de semana. ¿Y sabe por qué creo yo? Porque a lo mejor tenga que viajar afuera, pues. No, porque el viernes son mejores las chuchucaras, entonces va a quedar para eso. No se quedará para la Mama Negra, porque... Y claro, es la Mama Negra. Ya mismo toca Mama Negra en septiembre. No sé cómo va a estar esto. No, esas son cosas... Nos ponen a hablar de esas cuestiones y no del tema de fondo. De pronto es del Prioste. Ahí tenemos, ese es lo que está logrando este presidente, que hablemos de las cuestiones irrelevantes, totalmente irrelevantes, y nos descuidemos de las cuestiones de fondo. Por ejemplo, algo que me preocupa mucho a mí, cómo avanza el extractivismo minero atropellando territorios de comunidades. Palo quemado, ¿no? Palo quemado en Cotopaxi. Las naves en Bolívar. Fierro Urco en Loja. En Imbabura se quiere avanzar con Yurimagua en la zona de Inta. Tenemos en Buenos Aires lo que sucede en Azuay, Quimsacocha y Río Blanco, lo que sucede en varios ríos de la Amazonía ecuatoriana, como es el Yutsupino en Napo, ¿ya? Donde se atropella a las comunidades que defienden sus territorios y inclusive se permite el avance de la minería ilegal de manos de los narcotraficantes, del crimen organizado. Y aquí un asunto que me preocupa y me indigna, Fernando, el hecho de que se nos quiera vender la idea de que si no hay minería legal, va a haber minería ilegal. Son unos sinvergüenzas, porque hay en algunos sitios, por ejemplo en Quimsacocha, la imposibilidad física de que un minero ilegal, una empresa, pueda extraer el mineral porque está muy en el subsuelo, ¿ya? En otros sitios sí. Con eso introducimos a la última parte de esta conversación, Alberto. Estamos conversando con el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Estado, ex candidato presidencial. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar y no distraernos
de las otras cosas que nos pone el presidente en el tapete, en la agenda de Quinzacocha, Alberto. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de esto? Quinzacocha es un páramo vital para el suministro de agua de Cuenca, de las poblaciones aledañas e incluso de la costa ecuatoriana y podríamos decir de la Amazonía. Si seguimos destrozando la naturaleza, particularmente los páramos, estamos poniendo en riesgo el suministro de líquido vital. Ese es un punto válido en Quinzacocha y en cualquier otra parte del Ecuador, ¿ya? Ese es el punto de partida. Ahora, el caso concreto de Quinzacocha tiene detrás una larga lucha, más de 30 años de resistencia de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas. A la cabeza organizaciones como la Junta de Agua de Victoria del Portete, como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, la FOA. Recientemente, y sobre todo con la consulta popular de Cuenca, del Cabildo por el Agua de Cuenca, ¿ya? Y entonces esa lucha llevó a 3 consultas populares. Una consulta popular que podríamos decir de buena fe en el año 2011 en la zona de Victoria del Portete de Tarqui, en la cual la mayoría de la población dijo no a la minería. Luego 2 consultas populares ganadas a pulso, ¿no? Ya en el marco del artículo 104 de la Constitución, consultas de obligatorio cumplimiento, artículo 106 de la Constitución, en las cuales marzo del año 2019 en Girón más del 80% de la población dijo no a la minería. Febrero del 2021, en plena pandemia, en Cuenca, en el cantón Cuenca, más del 80% de la población dijo no a la megaminería, a la minería en general, y se prohibió actividades mineras que ya están en fase, la explotación minera. ¿Ya? Lo que había en algunas partes eran que estaban en exploración. En minería hay 3 fases claramente identificadas, para hacerlo muy sencillo. Se explora, se explota y se cierra la mina. La población dijo no a la explotación. O sea que todos los proyectos que estaban en fase de exploración no podían continuar. Pero se hizo caso omiso. Y entonces vinieron los reclamos, intervinieron distintas personas, distintas organizaciones y se consiguió que un juez de la Corte Provincial de la SUAY dictamine que antes de continuar con cualquier trámite administrativo se cumplan con 4 medidas de reparación. Eso no se ha cumplido y aparece este señor Noboa y les entrega la consulta ambiental a la empresa minera esta Tandy Precious Metal, que tendría, dicen, vinculaciones con familiares del presidente de la República. Porque allá hablamos de páramo, de laguna, 3 lagunas. de ríos. De ríos. Y del agua que beben. Exactamente. Un agua muy cotizada en calidad que beben los cuencanos y otros pueblos aledaños, Sin ¿verdad? lugar a dudas. Pero aquí el asunto Entonces, ¿qué busca el señor Noboa? Porque el señor Noboa se fue pues un día se fue a Canadá, ¿no? Ah, sí, claro. Pero y allá hizo algunas cosas. Y ahí estableció. También se dice que la señora esposa del señor presidente también ha recibido donaciones de esta empresa. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es el fondo ya Entonces, del gobierno? el hecho real y concreto aquí, que este gobierno, como los anteriores gobiernos, ¿ya? Todos tienen parte, ¿ah? Todos tienen parte, pero sobre todo los gobiernos que han irrespetado las consultas populares. La del 2019, la del 2021 y ahora el presidente Noboa. Todos esos gobiernos tienen responsabilidad. Y el Moreno, tema Lazo y Noboa. Claro, y Correa que abre la puerta. Toditos tienen vela en este entierro, ¿ya? Y entonces aquí el asunto es el siguiente, que el presidente Noboa, con todos estos antecedentes, sin esperar que el juez se pronuncie definitivamente sobre su propia sentencia que fue apelada y que se fue discutida, entregó el estudio de impacto, mejor dicho, la licencia ambiental a la empresa Tandy Metal, ¿ya? Y adicionalmente montó una pseudo consulta. 70 personas, creo. 90 personas. 90 personas. En el San Pedro de Escaleras, una población pequeña, reunieron gente en un recinto policial, lo cual ya debilitó, acabó la consulta, ya no tiene ningún sentido, porque la consulta tiene que ser previa, libre, informada para pueblos y nacionalidades indígenas, y la consulta ambiental también tiene que cumplir una serie de características para el resto de las comunidades. La consulta debía haber sido para toda la sociedad, pero ya la sociedad ya se había pronunciado en una consulta popular. Y entonces ahora... Solo cabía cumplir. Claro, y el presidente Noboa, este rato, va a Cuenca y hace unas declaraciones. En primer lugar,
es de una audacia increíble. Dice que los temas hay que analizar del año 2022 para acá. Eso es una audacia. Y el resto, y la voluntad del pueblo cuencano y del pueblo de Girón, ¿dónde queda? Luego, ¿qué es lo que dice en su ignorancia? Porque es ignorante, además de audaz, es ignorante, ¿ya? Dice que los que tienen que responder son Municipio, el el consejo. municipio y la prefectura, cuando el gobierno es el que dio la concesión, el gobierno es el que dio la licencia ambiental, el gobierno es el que tiene que asumir eso. Desconoce lo que se llama el principio precautorio o de precaución, artículo 73 de la Constitución, que hay que tomar en cuenta antes de cualquier medida que afecta el ambiente, los riesgos. Los riesgos. Luego, desconoce, ya no me acuerdo si es el artículo 373 de la Constitución que establece la reversión de la carga de la prueba ambiental. No es el gobierno ecuatoriano, no es la prefectura, no es la alcaldía la que tiene que decir que va a haber o no afectaciones ambientales, es la empresa la que tiene que decir eso. Pero en este caso, además, hay un estudio muy serio de etapa de Cuenca que demuestra que va a haber tremendas afectaciones ambientales. Y para colmo de todo esto, Amenaza. amenaza, Si es que hay amenaza. demandas, si es que hay eso. Él le va a tocar asumir si hay una demanda. A él personalmente, porque tiene que dar la cara, porque hay también esa disposición de la Constitución, de la repetición en caso de que se tomen decisiones. Esto es claro, y todo eso sumado al incremento del precio del diésel, todo esto sumado a la represión y a la violencia con lo que se está atacando a quienes defienden sus territorios, Defienden la vida, ¿no? defienden la vida, y no se ataca a los mineros ilegales propiamente dichos Alberto, en esa situación. frente a la actitud del gobierno, frente a esa estrategia que maneja el gobierno, frente a esa viveza del presidente, hay una marcha solidaria, ciudadana, comunitaria, poblacional de Cuenca y del Ecuador, diría yo, porque se van a dar cita ahí. Mucha gente, muchas organizaciones. ¿Qué mensaje podrá dar esa marcha? ¿Qué mensaje puede dar? Esa marcha ciudadana, esa marcha popular, esa marcha que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, es una expresión que va a conformar un quinto río en la ciudad de los Cuatro Ríos. ¿Cómo se va a llamar ese río? Ese río es el pueblo que sale a defender la vida, es el río de la vida, es el río de la alegría, es el río de la esperanza, es el río que defiende el agua y defiende los páramos, es el río que defiende la democracia, porque todo esto está en juego aquí. Es una movilización que sin lugar a dudas surge desde Cuenca, surge desde la sociedad azuaya, pero se proyecta más allá de esa ciudad, más allá de esa provincia. Yo he comenzado a leer y a ver, Fernando, que inclusive hay mensajes de apoyo internacionales que se dan cuenta de lo que está sucediendo en el país de los derechos de la naturaleza, que está siendo derechos que están siendo atropellados sistemáticamente por los gobernantes y que el pueblo está comenzando a organizarse. Desde estos espacios, multiplicando y tejiendo las luchas, tenemos que decir basta. Pero ese basta tiene que ser no solo en clave de protesta, sino en clave de propuesta, de alternativas concretas para construir democráticamente una sociedad democrática. Porque lo que queremos los ecuatorianos es abrir un grifo de esperanza, un grifo de vida, un grifo de paz. Eso parangoneando lo que ha dicho una asambleísta jovencita de Cuenca. Exactamente. Vamos a impedir que se cierre ese grifo de paz, de esperanza y de transformaciones profundas. Para eso es la movilización. Es una convocatoria nacional. Es una convocatoria nacional con trascendencia internacional. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Y quisiera, no sé si en 30 segundos, una reflexión así para terminar esto y para ver más allá de nuestra comodidad. Vuelvo a lo que hemos hablado, sintetizando algunas ideas. Es necesaria conocer la realidad nacional. Es muy necesario estudiar, analizar y no comer cuento. Es necesario e indispensable recuperar lo que significa la Constitución de Montecristi. Yo me hago una siguiente pregunta. ¿Por qué será que los grupos de poder están en contra de la Constitución desde sus orígenes y ahora están desesperados por decapitar a la Corte Constitucional y controlar el Estado en su totalidad? Ya lo dijo algún asambleísta, es la última pata que nos falta para controlar en el Estado, decapitar a la Corte Constitucional. Entonces yo invito a estudiar
la realidad del país, a recuperar la Constitución y asumirla como una herramienta de transformaciones. Hay que leer la Constitución y no comer cuento. Y todo esto debe obligarnos a la construcción de una gran unidad nacional en clave democrática, una unidad democrática nacional. Porque, repito lo dicho, o nos unimos o nos hundimos. O sea, tenemos que no consumir humo, bajarnos de la nube y vencer al miedo. Alberto, Muchas gracias. muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Esperamos que compartan este diálogo con Alberto Acosta Espinosa, que comenten, que nos critiquen, por supuesto, y que se suscriban en YouTube a Utopía Comunicaciones, esta aventura comunicacional de periodismo de opinión para crear pensamiento crítico. Señoras y señores, hasta la próxima.